Hola, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo amaneció el día de hoy? ¿Contento, feliz? Fíjese que es bien importante que nosotros constantemente confesemos bendición en nuestra vida. Si nosotros confesamos bendición, ¿qué cree? Eso se va a empezar a manifestar en nosotros. Se escucha un poco chistoso, ¿verdad? A ver si le bajan un poquito el volumen, por favor. ¿Está listo para recibir la palabra? Yo le voy a invitar a que abra la escritura en Deuteronomio 13, versículo 4. Deuteronomio 13, versículo 4. Hoy vamos a ver un tema que tiene como título: Aprendamos a distinguir la voz de Dios. ¿Cree que sea importante aprender eso? ¿Alguna vez usted se ha encontrado en alguna situación y no sabe qué decisión tomar? ¿A quién le ha pasado? Yo creo que a todos. Constantemente estamos tomando decisiones y muchas veces se nos presentan puertas, oportunidades, hay muchos caminos y para colmo son muchas las voces que quieren opinar y nos dan consejo y nos dicen: no, manito, manita, mira, haz esto o haz aquello. Y cuando tus pensamientos o sentimientos están comprometidos, qué difícil es distinguir la voz de Dios para tomar una buena decisión. Porque lo menos que uno quiere en la vida es equivocarse. Levante la mano, ¿quién quiere equivocarse? Nadie, ¿verdad? Todos queremos tomar buenas decisiones. Sin embargo, las equivocaciones, ¿qué cree? Forman parte de la vida y tenemos que afrontarlas. Pero si podemos evitarlas, pues yo creo que es mejor. Oye, Jorge, ¿y cómo puedo evitar equivocarme cuando tomo una decisión? Esto es lo que vamos a estudiar las siguientes 3 semanas. Hoy vamos a ver el primer tema, que es: aprendamos a distinguir la voz de Dios. Los otros temas que vamos a estar estudiando es: aprendamos a escuchar la voz de Dios. Y el tercer tema va a ser: aprendamos a obedecer la voz de Dios. Entonces yo te voy a invitar a que no faltes estas semanas, porque créeme, estos temas son de vital importancia para que tú te puedas desarrollar en la vida, para que puedas alcanzar tus sueños, tus propósitos, e incluso para que puedas tú aconsejar y guiar a tus hijos, ¿ok? Porque el único propósito de Dios, ¿cuál crees que es para nuestra vida? Bendecirnos, ¿verdad? Eso mencionamos constantemente. Vamos a entrar en tema entonces. Dice la escritura de Deuteronomio 13, versículo 4. En pos del Señor vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Vamos a orar. Padre, y te damos gracias porque tu presencia está aquí con nosotros. Y tu palabra alumbra nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que el día de hoy tú deseas depositar en nosotros. Queremos aprender a distinguir tu voz. Hay muchas voces en el mundo. Queremos distinguir la tuya, tener la certeza que es a ti a quien estamos escuchando y no a otras voces de este mundo o del reino de las tinieblas. Haz tu obra en medio de nosotros, Señor, y guíanos con tu Espíritu Santo a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces a aprender a distinguir la voz de Dios. Esta afirmación es una afirmación muy importante que cada uno de nosotros debemos de tomar la decisión de vivirla, de hacerla. Sobre todo porque hoy en día hay muchas voces en el mundo. Están los medios de comunicación que nos bombardean de tantas noticias. Están los colegios, las escuelas donde uno va a aprender ciencia
y en ocasiones te enfrentas con profesores que tienen puntos de vista muy diferentes a los valores que te están enseñando en casa. Están las amistades que muchas veces te están presionando a hacer cosas incorrectas, empezar a probar el alcohol, el cigarro, los vicios o llevar una vida sexual pues totalmente fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tanto es tantito? La vida se hizo para disfrutar. Vive la vida loca. Las modas, los medios de comunicación, y en ocasiones pues hay tantas puertas, grupos donde te dicen que te ayudan, psicología, espiritismo, lectura de cartas, tantas situaciones que se presentan que el hombre en su deseo de querer hacer lo correcto va y consulta esas fuentes y no se da cuenta que está abriendo una puerta, sobre todo si tiene que ver con el lado de las tinieblas, al maligno, para que éste se manifieste en sus vidas. Aquí dice el Señor, en el pasaje que leímos, en pos del Señor vuestro Dios andaréis. ¿En pos de quién debemos de ir? De Dios. A Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis, ¿qué cosa? Su voz. Dios quiere que tú y yo escuchemos su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. El apóstol Pablo le advirtió al joven pastor Timoteo, acompáñeme por favor, en primera de Timoteo 4 del 1 al 5. Le estaba aconsejando, lo estaba capacitando para la labor de pastoreo. Y fíjese el tema que abordó el apóstol Pablo, primera de Timoteo 4 del 1 al 5. Empieza a decir: pero el Espíritu dice claramente, está hablando el Espíritu Santo, que en los postreros tiempos, estamos viviendo postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? ¿Por qué? Si es una bendición seguir a Dios. ¿Por qué? Empezaron ¿a qué? A escuchar a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó, ¿cómo es? Bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Cuando hablamos de distinguir la voz de Dios, estamos hablando de distinguir la voz del Espíritu Santo, de distinguir la voz de Jesús cuando nos habla. En primera de Juan 5:7 dice la Escritura: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Qué significa? En el Antiguo Testamento, la voz que se oía era la voz del ángel de Jehová. Seguramente si tú has leído las Escrituras, habrás leído donde venía el ángel de Jehová y se manifestaba a sus siervos, a sus profetas, a los reyes, a quien le quería hablar para guiarle. Durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, la Biblia dice que el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y durante ese tiempo escuchamos su voz. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero Jesús sabía que tenía que dar su vida por todos nosotros, y por eso le dijo a sus discípulos, acompáñame por favor, Evangelio de Juan 14, del 18 al 26. Jesús le habla a sus discípulos diciendo: ¿saben qué, muchachos? Ya no voy a estar yo con ustedes. Físicamente no, yo voy al Padre, voy a dar mi vida por ustedes. ¿Pero qué creen? No los voy a dejar huérfanos. Vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Podemos decir entonces que en el Antiguo Testamento era la voz de Dios Padre, el ángel del Señor. Durante el Nuevo Testamento, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo se hizo carne y habló al hombre para darle dirección a su vida. Pero Él ascendió al cielo y envió al Espíritu Santo para que morase con todos nosotros. Y ahora estos son los tiempos del Espíritu Santo que desea hablarnos y manifestarse a nuestra vida, para guiarnos, para ayudarnos, para bendecirnos, para que tú y yo podamos tomar buenas decisiones. Yo estoy convencido que si algo desea es guardar tu alma. Dios no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Dios quiere la salvación de todos los hombres. Dios quiere que tú seas feliz. Dios quiere que tú y yo vivamos bien. Pero necesitamos acercarnos a Él, necesitamos buscarle con todo nuestro corazón. Dile a la persona que está junto a ti: son tiempos de escuchar la voz de Dios. Dile. Confiesa conmigo fuerte: son tiempos de escuchar la voz del Espíritu Santo. Son esos tiempos, amado hermano, estos tiempos que estamos viviendo. Lamentablemente, hoy en día es la voz que menos se escucha. Es la voz que menos se escucha. Yo te he estado comentando, no sé si has escuchado las noticias, algunas declaraciones que están haciendo líderes políticos de Rusia, de la OTAN, en fin, de diferentes países. Y uno dice: ¿qué voz están escuchando? ¿A quién están escuchando? Está el mundo en vilo de una posible tercera guerra mundial, y esa guerra es una guerra nuclear. O sea, no podemos estar viviendo como si nada estuviese pasando. No te quiero asustar. Todo esto ya lo estudiamos, y en Mateo 4 Jesús nos habla que oiréis de guerras, de rumores de guerras, pero todo esto es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Sí, se va a levantar nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestes en diferentes lugares de la tierra. Por eso, amado hermano, son tiempos de buscar a Dios, son tiempos de buscar su voz. No podemos estar durmiéndonos en nuestros laureles. Y mucha gente no escucha la voz de Dios, no porque Dios haya dejado de hablar, sino porque el hombre no quiere escuchar a Dios. No queremos en ocasiones escuchar su voz, porque no nos gusta lo que nos dice, porque a lo mejor tenemos ya ciertos valores, ciertos hábitos, ciertos gustos, ciertas maneras de ser, nos hemos hecho a nuestra forma, que no queremos que Dios la cambie. Y amado hermano, la vida cristiana se trata de que Cristo venga a nuestra vida, nos transforme, nos perdone, y ya no viva yo, mas viva Cristo en mí. Tenemos que comprender que la vida cristiana se trata de eso. No es un club social, no es un lugar donde pasemos a darnos golpes de pecho y sintamos bonito, ya cumplí. No, venimos a ser transformados por Dios. Dice en 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1, abra su Biblia, por favor, acompáñeme. Lo acabamos de leer. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos
algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió lo que el Espíritu Santo le dictó cuando le dijo: pero el Espíritu Santo dice claramente. O sea, el Espíritu Santo habla, nos advierte, nos quiere decir las cosas que van a acontecer o que está sucediendo, o incluso nos confronta para que tú y yo podamos tomar un cambio de vida y mejores decisiones. El Espíritu Santo desea hablarnos constantemente, desea comunicarse con nosotros. Di fuerte, por favor, todos juntos: el Espíritu de Dios hoy desea hablarme. El Espíritu Santo desea hablarnos. ¿Con qué propósito? Vamos a hablar de 3 propósitos rápidamente por los cuales el Espíritu Santo busca hablarnos. Número 1, para guiarnos a toda verdad. El Espíritu Santo siempre te va a querer guiar a la verdad. Nunca te va a engañar. Él no es padre de mentira, no es padre de confusión. Te guía a la verdad. Y a veces la verdad no peca, pero por ahí dicen que incomoda, ¿verdad? Y en Evangelio de Juan 16:13 dice la Escritura: pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Imagínate, tenemos un Dios que es omnisciente. ¿Qué significa? Que Él conoce todo, presente, pasado y futuro. Y conoce el corazón de cada uno de nosotros. Sabe cómo nos sentimos, conoce nuestros problemas, nuestras inquietudes, conoce pues todo lo que se ha ido sembrando en uno. Y Él desea bendecirnos porque nos conoce y ayudarnos, guiándonos a toda verdad. Una de las virtudes de Dios es que Él es verdad, Él es verdadero, Él representa la verdad. Hay unas citas que te las voy a leer. Dice en Isaías 65:16: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Está hablando del Dios de verdad. Dice también Deuteronomio 32:4: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Ese es nuestro Dios. Todo lo que esté relacionado con la verdad está en línea con los valores y con el corazón de Dios. Piensa en eso. Pero todo lo que tiene que ver con la hipocresía, la mentira, o con una conciencia cauterizada, esto es, que no ama a Dios o a su prójimo, tiene que ver más con el reino de las tinieblas, con los demonios, los cuales tratan de destruir la vida del hombre y desviarlos de toda verdad. Lo acabamos de leer. En 1 de Timoteo 4:2 leímos: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Hipocresía, mentira y un corazón cauterizado. ¿Qué significa esto, Jorge? Que cuando nuestro corazón está mal, cuando hay hipocresías, cuando hay mentiras, envidias, celos, pleitos, contiendas, disensiones, faltas de amor, como dice Gálatas 5, las obras de la carne, difícilmente vamos a escuchar la voz de Dios. Cuando estás enojado no vas a escuchar la voz de Dios. Si tienes pleito con tu cónyuge, difícilmente vas a escuchar la voz de Dios para que se restaure, porque hay un enojo.
Si tienes a alguien hacia tu prójimo y Dios te dice que lo ames, difícilmente vas a escuchar su voz. Cuando permitimos que nuestro corazón se contamine, cuando empezamos a actuar con fingimientos y mentiras, abrimos la puerta de nuestros oídos para escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Te das cuenta de la gravedad del asunto? Pero el Espíritu Santo desea hablarnos para que corrijamos todo esto. Punto número 2. ¿Para qué más nos habla el Espíritu Santo? Para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Acompáñame por favor al Evangelio de Juan 16 del 7 al 11. Dice la Escritura, Juan 16 del 17 al 11. Está hablando Jesús. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Está hablando del enemigo. A mí me llamó mucho la atención esta palabra, porque Jesucristo está diciendo, el propósito por el cual el Espíritu Santo te va a hablar es para convencerte de varias cosas. La palabra convencer en el pasaje que leímos en griego es elenjo, que significa redarguir o reprender. ¿A quién le gusta que lo reprendan? Y entonces, ¿cómo vas a escuchar la voz del Espíritu? Si no te gusta que te reprenda, pues ¿cómo te va a hablar el Espíritu Santo? Porque esa es la función del Espíritu Santo, redarguirnos. ¿Qué significa redarguirnos? Que tomemos conciencia de nuestras acciones, de lo que estamos pensando, hablando, sintiendo, y que nos demos cuenta de que posiblemente no estamos bien, estamos mal, que hay pecado en nosotros, que hay maldad, que hay cosas que Dios quiere quitar y limpiar de nuestro corazón. Y muchas veces no basta nada más con redarguirnos, nos tiene que reprender. En el texto del pasaje que acabamos de leer entonces, implica que el Espíritu Santo escudriña lo más profundo de nuestro ser y revela nuestra verdadera naturaleza, lo que hay escondido en nosotros, que solamente tú y Dios conoce. Esa propensión a ciertas obras de la carne, esas inclinaciones que tienes, esos pecados ocultos, por ejemplo. Y en el contexto entonces que acabamos de leer, revela nuestra naturaleza. ¿Con qué propósito? Con el propósito de hacernos conscientes de nuestro alejamiento de Dios o de la maldad que hay en uno. El Espíritu nos reprende, esto es, señala con firmeza nuestros errores o faltas con el propósito de que corrijamos nuestra conducta. Cuando alguien te corrige o te señala tus faltas, por ejemplo, los padres a los hijos, no es porque los quieran lastimar, es porque los aman. La Biblia dice, más el que lo ama, desde temprano lo corrige. Si estás en el trabajo y tu jefe se acerca y te dice, ¿sabes qué? Mira, lo que hiciste no estuvo bien por esto y por esto, es que no me quiere, es que la trae contra mí. No es eso. Aprende, madura, desarróllate, aprende a recibir. Si alguien se acerca y te dice eso, es porque te quiere ayudar. A alguien que no le importas, haz lo que quieras y piérdete. Pero a alguien que le eres importante, oye, ven para acá, quiero hablar contigo. Mira, tienes que corregir esto. El Espíritu Santo lo hace porque Él desea bendecir nuestra vida. Y bueno, hace nacer también en nosotros el deseo de ser justificados
y terminar con el mal para que tú y yo podamos vivir en santidad. Por eso es que se le llama el Espíritu Santo. ¿Y a qué nos guía? A vivir en santidad. Pero todo esto es posible cuando permitimos, repite conmigo, permitimos. Significa que es una opción. Tú tomas la decisión si quieres que el Espíritu Santo actúe en tu vida o le cierras la puerta. Él no te va a obligar. Nunca Dios te va a obligar a hacer algo que tú no quieras. ¿Cómo funciona nuestra relación con Dios? Cuando venimos y le entregamos nuestro corazón voluntariamente y le decimos: perdóname, ayúdame, me rindo ante ti. Yo ya no puedo con mi vida. Ayúdame. Y caes de rodillas delante de Él. Ahí es cuando entra Dios y el Espíritu Santo a querer bendecirte, ayudarte, fortalecerte, levantarte. Pues sí, te va a redarguir, te va a reprender, te va a decir: lo que hiciste es esto, estuvo mal. Yo te lo he platicado. Cuando yo recibí a Cristo, la primera semana, 2 semanas que estuve leyendo la Biblia, me la pasaba llorando. Te lo he platicado. Llorando y llorando. Porque cuando yo leía la Biblia, yo nada más percibía que Dios me hablaba y me decía: es que tú la regaste en esto, tú fallaste en esto, tú lastimaste a tal persona en esto, tú tienes que pedirle perdón a tal persona por esto. O sea, me estaba redarguyendo y yo lloré. Hasta que llegó el momento que dije: Señor, que cada vez que lea la Biblia voy a llorar, es desgastante. Y Dios oyó mi oración, gracias. Y ahora comprendo que el Espíritu Santo me estaba redarguyendo y yo estaba pasando por un proceso de sanidad, porque tenía que renovar muchos valores, conceptos, arrepentirme de muchas cosas que había cometido para sentirme libre. Y hermano, cuando uno se siente libre, es lo más fantástico que nos puede acontecer. Porque puedes alzar tu vista al cielo sabiendo que Dios te ama y que te recibe en sus brazos. Puedes mirar a cualquier persona a los ojos sabiendo que no le debes nada a nadie, porque estás tratando de caminar en la voluntad de Dios. Qué fantástico es. Ahora, somos nosotros entonces los que decidimos abrirle la puerta al Espíritu Santo, llenarnos de Él, llenarnos de su palabra, de su presencia, darle la oportunidad de que opere en nosotros, nos redarguya, nos convenza, nos reprenda, con el propósito de ser transformados. Y cuando lo dejamos actuar, Él pone convicción en nosotros de que nuestra alma pues no andaba bien y que pues necesitamos un cambio urgente. Mucha gente quiere que su vida cambie, buscando que cambie todo a su alrededor, pero que no cambie nada dentro de ellos. Y el verdadero cambio inicia desde adentro. Si tú cambias el exterior, tomas decisiones para cambiar tu entorno, pero no permites que Dios te cambie a ti, el problema se seguirá presentando en los diferentes entornos donde tú te desarrolles. Porque el problema no está afuera, el problema está en uno, dentro de uno. Mientras no haya transformaciones en tu vida, entonces podrá cambiar todo a tu alrededor, pero el mal seguirá dentro de ti y se manifestará donde quiera que vayas. Tercer propósito por el cual nos habla el Espíritu Santo: para revelarnos la voluntad de Dios. Acompáñeme a 1 Corintios 2 del 9 al 12. 1 Corintios 2 del 9 al 12. Dice, mira qué preciosa palabra. Habla acerca de la revelación que Dios desea darnos, porque el Espíritu Santo desea comunicarse con nosotros. Nunca lo dudes. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ¿quiénes? Pues para los que le aman. O sea, Dios desea hablarte, revelarte cosas que no le ha revelado a nadie, pero te las va a revelar sí y solo sí le amamos. Si verdaderamente le amamos.
Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. No solamente el Espíritu nos escudriña a nosotros, sino aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Está diciendo, cada quien sabe sus propias cosas. Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo conoce el corazón de nuestro Padre. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, el Espíritu Santo viene a la vida del creyente para revelarnos lo que Dios nos ha concedido, su voluntad, su amor, sus bendiciones, su guía, su propósito. Para que sepamos lo que Él tiene para nosotros, para que sepamos lo que Él desea que hagamos. Para eso viene el Espíritu Santo. Como cuando le habló el Espíritu al discípulo Ananías. Acompáñame al libro de Hechos del 9 al 10. Ananías era un discípulo que buscaba la presencia de Dios, estaba en comunión con el Señor. Y en un tiempo de comunión con Dios, le habla el Espíritu Santo. Vamos a leer Hechos 9 del 10 al 12. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. ¿Cómo le habló? En visión, fíjate. Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¡Qué fantástico! ¿Te imaginas? Que el Espíritu Santo te pudiese hablar así. Aira, el día de hoy te vas a levantar a las 9 de la mañana y vas a ir a la calle de Jardines del Recuerdo número 42 y vas a visitar a la hermana que se llama Matilde. Vas a orar por ella para que reciba de mi amor y de mi presencia. Esta es la misión que tengo para ti el día de hoy. Oye, suena hasta como de ciencia ficción. Es algo fantástico el poder distinguir la voz de Dios para escucharle y tener una guía tan certera, tan segura, tan precisa de lo que debemos de hacer cada día. Esto es lo que estaba aquí aconteciendo. El Espíritu Santo le reveló tanto a Saulo, porque Saulo estaba orando, que iba a venir un varón a orar por él para que recibiera la vista. Esa era la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo le habló a Ananías diciendo, hay un cuate que se llama Saulo en la ciudad de Damasco, en la calle tal, vas a ir y orar por él, porque él ya te vio en visión que vas a ir, porque esa es mi voluntad para tu vida. Tú eres un instrumento de bendición, Ananías, porque Saulo también es un instrumento de bendición. Dios manifestó ahí su voluntad. Para eso nos habla el Espíritu Santo, para que hagamos la voluntad de Dios, para que tú y yo podamos ser utilizados por Él y ser instrumentos útiles en sus manos. Ananías no conocía a Saulo, pero sí conocía la voz de Dios cuando le llamó a realizar esta obra. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado para que vayas a orar por alguien que tiene necesidad y a lo mejor te has resistido? ¿Alguna vez has sentido eso? Que te enteras de algo, ay, pues que yo pudiera ir a orar. Pero bueno, yo creo que Dios enviará a alguien y ya no fuiste tú. Y si puso ese pensamiento en ti, tal vez no distinguiste la voz del Espíritu Santo que te estaba diciendo, hazlo, hazlo tú. Y no es, hacemos su voluntad y nos perdemos sus bendiciones, porque qué bendición es ir y ayudar al prójimo, orar por la gente. A lo mejor tú pensaste, ay, es que no tengo tiempo. Ay, ¿cómo se te ocurre pedirme eso ahorita, Espíritu Santo?
estoy cansado. Es que pues no lo conozco. No, es que la persona que me dices, ¿qué crees? Me cae mal. Me cae mal. ¿Cómo me pides ir a orar por alguien que me cae mal? Y nos resistimos en hacer su voluntad. Una persona que se resiste en hacer la voluntad de Dios, yo creo que difícilmente el Señor le continuará hablando. Va a llegar el momento en que Dios cierra la boca, el Espíritu Santo se deja de manifestar en uno, está contristado, esto es, está triste. Lo contristamos porque, acuérdate, es nuestra decisión permitir que Él se manifieste, nos hable y nos guíe. Es nuestra decisión. Y si yo muchas veces le di portazo y portazo y portazo al Espíritu Santo y no lo dejé actuar en mi vida, pues llega el momento en que se entristece. ¿Tú cómo te sentirías que vas a una casa y no te abren la puerta? Y no te reciben. Y una y otra vez. Llega el momento en que, ¿qué dices? Ya no voy, ¿verdad? Pues lo mismo el Espíritu Santo. ¿Para qué sigo insistiendo ahí? Mejor me voy donde sí me abran, donde sí me escuchen, donde sí me atiendan. Y, hermano Jorge, ok, me quedan claros 3 propósitos por los cuales Dios me habla, por los cuales el Espíritu Santo me habla, pero ¿cómo distinguir la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo? Que sepa que es Él el que me está hablando. ¿Cómo tener la certeza de que el Espíritu Santo me habla y que no son mis ideas, no son mis pensamientos, no son mis sentimientos, mis deseos de que ocurran las cosas, no son mis tripas, pues? ¿Verdad? Porque es válida esa pregunta. A veces pudiéramos confundirnos también. Bueno, cuando Dios nos habla, debemos de tener en cuenta que nos habla con 3 propósitos, los que acabamos de ver. Y esos propósitos se cumplen. Dios no te va a hablar con un propósito diferente a los que acabamos de describir. Pero además debemos de tener en cuenta estas 3 acciones a considerar. Número 1, si tú quieres distinguir la voz del Espíritu Santo, desarrolla una vida de oración y de comunión con Dios. Es eso. ¿Quieres distinguir la voz del Espíritu? Desarrolla una vida de oración y de comunión con Dios. Dice Salmos 25:14, la comunión íntima de Dios es con los que le temen y a ellos les hará conocer su pacto. O sea, a ellos Dios les va a hablar. ¿A quiénes les habla Dios? A los que tienen comunión íntima. ¿Se entiende lo de íntimo? Por ejemplo, cuando mi esposa me habla por teléfono, hola mi amor. Bueno, no, imagínate que no me dice mi amor, que me dice, hola, ¿cómo estás? Yo distingo claramente que es ella. ¿Por qué crees? Por su timbre de voz. He convivido tanto con ella que la escucho por teléfono y luego distingo que es ella. Distingo su voz. Al grado que, por ejemplo, también, por convivir tanto con ella, si ella me mandase un mensaje por medio de otra persona, escrito, yo sabría que verdaderamente es el mensaje de ella, porque ella sé hasta cómo redacta. Es como la Biblia. Yo sé que la palabra es la palabra de Dios por la forma en cómo está escrita para mí. Y cuando yo convivo mucho con una persona, llega el momento en que su voz me es muy familiar y la distingo sobre todas las demás voces. Estoy seguro que si todos aquí empezaran a decir Jorge, Jorge, y Angélica también, me empezaría a guiar. Aquí está mi esposa, porque distingo su voz sobre todas las demás voces. Lo mismo ocurre con el Señor. En la medida en que tenemos comunión con Él, que buscas su presencia, que buscas su rostro, que le dedicas tiempo, la Biblia te enseña que al menos mínimo 1 hora diaria.
¿sí? Pues vas a estar distinguiendo su voz, vas a aprender a distinguir la voz del Espíritu Santo cuando te quiera hablar. Afirma conmigo. Yo te invito a que afirmes esto conmigo. Hoy decido pasar tiempo al lado del Señor. Cada día. Cada día. No es una opción, es nuestra vida. Y de esa manera, en la medida en que tú convivas cada vez más y más con el Señor, ¿qué crees que vas a aprender? A distinguir su voz sobre todas las demás voces. Vas a poder distinguir su voz. Y cuando pasas tiempo a su lado, pues otro de los beneficios es que algo de él se te pega. No sé si te ha pasado. Yo me acuerdo que tuve, hace muchos años, cuando éramos jóvenes, el pastor de Calacuaya, Gilberto Roche, y yo fuimos muy amigos. Y nos íbamos a correr juntos, nos íbamos al cine, nos íbamos a orar, servíamos juntos. Hasta parecíamos como novios, ¿no? Antes de que anduviese con Clarita. Y yo me acuerdo que nos la pasábamos horas luego platicando en el auto, y yo le preguntaba, él es más grande que yo, oye, y esto y lo otro de la vida cristiana. Y llegó el momento en que conviví tanto. Él tiene una manera muy característica de hablar, un sonsonete. ¿Qué cree? Se me pegó. Así como cuando vas a Yucatán y regresas, Mare, lindo, hermoso, ¿cómo estás? ¿No? Se te pega, se te va pegando parte de esa persona. En la medida en que tú y yo convivamos más con el Señor, vamos a aprender de su carácter, de su corazón, de su manera de ser, de sentir. Vamos a comprender mejor su voluntad. Yo te invito a que hagamos eso. Ahora, hay un ejemplo, fíjate, en Hechos 4:13. Esto le sucedió igual a los discípulos, lo que te estoy describiendo, en Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué significa? Que algo de Jesús se les había pegado. A lo mejor hasta su manera de hablar también. Número 2. Si quieres distinguir la voz del Espíritu Santo, debes de saber que la voz del Espíritu Santo siempre estará en línea con la palabra de Dios. No hay de otra. El Espíritu Santo nunca te va a hablar algo que vaya en contra de lo que Dios ya nos dejó escrito. Dios no se contradice. No se contradice. ¿Recuerdas que leímos en Juan 16:13? Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hablará las cosas que el Padre ya determinó. Y nos habla la verdad. Y cuando nos habla la verdad, somos santificados. Jesús en una ocasión dijo, Padre, orando por sus discípulos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dios no te va a pedir hacer algo que vaya en contra de sus valores y principios, de sus estatutos y leyes que nos ha dejado en su palabra. Por ejemplo, si tú tienes un problema con el jefe en tu trabajo, a ver, ¿quién tiene problemas con el jefe en el trabajo? ¿O con algún compañero? ¿O una jefa? ¿Nada más yo? No, no es cierto. Pero tenemos, no te debe de dar pena, son cosas que nos pasan a todos tarde o temprano, ¿sí o no? Todos llegamos a tener problemas con alguien. Si quieres, no le pongas jefe en el trabajo, ponle cualquier persona con la que tengas algún problema. Pudieras surcar en tu mente y corazón las siguientes ideas. Levántate y rebélate contra él. No es digno de ser tu jefe. Tú sabes más, tienes más experiencia.
No te dejes. Mira cómo abusa de ti. Tú vales mucho. Y mereces respeto. Mira, ya hasta te la sabes, ¿verdad? Mejor renuncia y vete a un lugar donde sí te valore. Pero aquí es donde, si tú deseas hacer la voluntad de Dios, vas a buscar su presencia. Y vas a buscarla hasta que distingas su voz, que sepas que Él te está hablando. Y entre muchas cosas de las que te pudiera decir, y todo depende de lo que Dios desea para tu vida, podrían ser algunas de estas que te voy a mencionar. Puede venir el Espíritu Santo y decirte: ora por tus autoridades, ora por tu jefe, para que trabajes quieta y reposadamente. Pero es que me hace enojar. Bendice a los que te maldicen. Hazle el bien a tu jefe que te aborrece. Esto tiene un sustento bíblico. Pero ¿cómo le voy a hacer el bien a este tipo? Procura la paz con todos en tu centro de trabajo. La Biblia nos habla de que procuremos la paz. Somos hijos de paz. Somos mensajeros de paz. Cubre la falta y perdona, así como Cristo te ha perdonado. No creo que esto me lo hable el Espíritu Santo. Date cuenta, esto está en línea con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Esfuérzate y sé valiente. Llega temprano y sé diligente en todo lo que se te encomiende. Pero es que no lo valoran, ¿no? Ora por tu centro de trabajo para que Dios bendiga toda tu labor. No respondas mal, antes vence al mal con el bien. No renuncies, porque tú eres instrumento mío para traer cambios en ese lugar y para que todos me conozcan que yo soy Dios. No lo había pensado. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo te puede dar muchas soluciones. Todo depende de cada caso, de cada situación. Y es más, yo estoy seguro que algunos, Dios, ahorita, porque lo oramos, el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo qué hacer. Si tú te das cuenta, cada una de las posibles respuestas tienen un sustento en la palabra de Dios que nos guía a toda verdad. El enemigo pudiera hablarte para que hagas cosas que te saquen de la voluntad de Dios, para chisparte. Y eso es lo que hace continuamente. Se acerca a uno, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y habla a nuestros oídos para que hagamos lo contrario a la voluntad de Dios. Y lo peor de todo es que usa tus sentimientos, tus pensamientos afectados, tus necesidades insatisfechas para moverte el tapete. Por ejemplo, cuando el enemigo le habló a Jesús en Mateo 4, versículo 3, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. ¿A quién le gustaría que el Espíritu Santo lo llevara al desierto 40 días y 40 noches? Está difícil, ¿no? Decir, a mí sí, Señor. Pues, ¿qué crees? Aunque no levantes la mano y digas que te gusta, posiblemente algunos de nosotros, tarde o temprano, lo haga. Y no es porque no te ame, es porque quiere que crezcas, que madures. Y a veces vas a pasar por momentos difíciles, como cuando el enemigo vino a Jesús a tentarlo. En Mateo 4 dice, 4:3, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué estaba utilizando el enemigo? Una necesidad básica de él. El enemigo va a buscar alguna grieta en tu mente o en tu corazón para desviarte de la verdad, para sembrar en ti una voluntad contraria a la voluntad de Dios. Esa voz no la escuches, no es la voz del Espíritu Santo. ¿Y cómo se defendió Jesús? Con la palabra. Mateo 4:4 dice, él respondió, dijo, escrito está,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando conocemos la voluntad de Dios, es una protección a nuestra mente y a nuestro corazón para que sepamos cómo actuar. Si sabes distinguir la voz de Dios, entonces sabes que Él nunca te pedirá hacer algo que vaya en contra a lo que Él enseña en su palabra. En cambio, siempre te va a pedir que hagas, hables, sientas y pienses conforme a su voluntad. Y de esta forma no te vas a equivocar en tus decisiones. Y número 3, último punto. La voz del Espíritu Santo siempre va a traer paz y no confusión a tu vida. Va a traer paz y no confusión. La guía del Espíritu Santo trae paz a nuestro corazón. Si tú estás tomando una decisión y tienes paz, es un buen indicativo. Pero si tú sientes que hay algo que te dice, no, es que no estás al 100% convencido, que pudieras decir, yo creo que debo de hacer esto un 99%, pero por ese 1% ya no hay paz. No tomes esa decisión, no la tomes. Dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Alguna vez has tomado una decisión que no te ha traído paz? Y de repente dices, creo que me equivoqué, y te arrepientes, ¿sí o no? Porque o tomaste la decisión con la cabeza caliente, o permitiste que las circunstancias, las voces de este mundo, otros espíritus o incluso el maligno, pues utilizara lo que estabas viviendo, lo que estabas sintiendo, para sacarte de la voluntad de Dios. Dice 1 Corintios 14:33, Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, imagínate que tienes un problema conyugal. Si lo digo no es porque yo tenga problemas conyugales, hermano, créame, ahorita estamos muy contentos. Simplemente lo comento porque yo uso ese ejemplo porque es algo que es muy íntimo, es muy importante. Cuando nosotros no estamos bien con la pareja, no estamos bien, normalmente. Pero si quieres puedes decir problema con algún hijo. Y a lo mejor surgen muchos pensamientos y sentimientos en tu corazón. No me valora, ya no me quiere, siempre quiere tener la razón, nunca piensa en mis necesidades, es que ya me puse viejo, vieja, seguramente está poniendo sus ojos en alguien más joven. Él antes o ella no era así, ha cambiado con el tiempo para mal. Y todos estos pensamientos o sentimientos, en vez de ayudarte a resolver tu problema, te llenan de dolor, nublan tu mente y no sabes qué hacer. Y platicas con tus amistades más cercanas y cada quien pues te aconseja como le haya ido en la vida. Algunos te dicen, sí, manita, déjalo. Y otros te dicen, no lo dejes, ¿de qué vas a vivir? Otros te podrán decir, pues mira, no lo dejes, pero vivan en cuartos separados en la misma casa. No lo sé, cada quien. Puedes escuchar un sinfín de voces. Y a lo mejor pudieras encontrar a alguien que te diga, mira, yo sé, pudieras ir a un lugar donde te resuelven tus problemas. Si tienes problemas con tu esposo o con tu esposa, mira, ahí le hacen un amarre y mira, ya no se te va. Y lo que le pidas, te lo hace contento, rápido. Mira, yo conozco un lugar donde podemos consultar la ouija, ir con adivinos, que te lean las cartas, el café o el iris del ojo. Hay gente que visita brujos, hay gente que van y les hacen limpias para que les hagan conjuros y les arreglen sus problemas. Y están escuchando otras voces y no saben distinguir la voz del Espíritu Santo.
Voces que se levantan y tratan de apagar la voz de Dios. Y amado hermano, eso no te va a llevar a nada bueno. Dice, última cita, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. ¿Tú quieres ser guiado por Dios? ¿Quieres ser un hijo de Dios? Empieza a distinguir su voz. Si tú deseas hacerlo, ponte de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Y vamos a invitarle al Espíritu Santo a que empiece a hablarnos. Si le habíamos cerrado la puerta, si habíamos entristecido su corazón, el día de hoy vamos a ponernos a cuentas y vamos a decirle: Padre Celestial, el día de hoy venimos con el corazón en la mano a pedirte perdón si no hemos estado sabiendo distinguir tu voz, posiblemente por nuestra falta de comunión, posiblemente porque hemos estado abriendo otras puertas, hemos